Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Leonidas Castro con ustedes aquí en el Diálogo Nocturno, gracias a Radio I-99 y por supuesto a todas nuestras plataformas digitales que ustedes nos ven, nos sintonizan día a día, cada noche. Gracias por su gentil sintonía, información también importante que se ha generado este día y entrevistas, por supuesto, ya vamos a ir anunciando a nuestro invitado, uno de los temas que ha causado mucha expectativa, pues no, sobre lo que tiene que ver este acuerdo justamente de información financiera entre Ecuador y Panamá. El Servicio de Rentas Internas había anunciado hace unos días pues esta salida de la lista de países de paraísos fiscales de Panamá. Vamos a conversar justamente en pocos minutos más, pero informarle pues bueno que hubo suscripción de instrumentos bilaterales entre Ecuador y Brasil. Hoy se reunieron el presidente Luis Ignacio Lula da Silva justamente con el presidente Daniel Noboa allá en Brasil, donde hablaron obviamente de esta integración regional, un tema que tiene que ver con tecnología, con seguridad, con educación, por supuesto todo lo que significa avances en lo que demanda la región. Y pues esta reunión tan importante pues que ha empezado el presidente Daniel Noboa va a continuar su gira por Argentina y por Uruguay en esto que significa pues una gira de importancia para el Ecuador, los países de la región, también de lo que está ocurriendo a nivel de América Latina y por supuesto el gigante sudamericano como es Brasil, alcanzar estos logros, estos acuerdos con el Ecuador justamente que tienen que ver con las visitas, ¿no?, a Brasil, en donde se ha concretado algunos acuerdos que tienen que ver en la parte de ayuda bilateral y por supuesto reforzar esos lazos con los con el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Eso entre parte de las novedades que se han registrado este día y por supuesto también lo que ocurría este fin de semana en Bolivia. Se cambia la tendencia, adiós al MAS, al movimiento, al socialismo, se acabó allá en Bolivia, fuera el presidente Morales con su ideología, fuera también el presidente Luis Arce. Hay cambio del péndulo, va hacia la derecha, giró el péndulo allá en Bolivia después de 20 años. Son dos candidatos de la llamada derecha pues que van a estar allí justamente en esta disputa, en este balotaje que va a ser en el mes de octubre. Por supuesto ya lo que se había anunciado por lo menos en cuanto a que iba a cambiarse la tendencia pues se concretó. Finalmente fueron dos candidatos de derecha, son los que van a ir justamente a este balotaje. Tuto Quiroga también era uno de los candidatos, ¿no?, de Bolivia, que justamente ha conseguido el pase a la siguiente etapa, a disputar ese balotaje allá en Brasil. Y para continuar justamente con nuestro programa, tenemos, como lo habíamos anunciado, a un invitado que justamente nos va a dar su opinión sobre el tema que habíamos anunciado. Gracias al abogado Carlos Pontón Ceballos. Él es consultor tributario, abogado procesalista, de derecho privado, abogado libre de ejercicio, socio de la firma consultora Altac, profesor universitario en las facultades de Derecho y Sociedad, de Economía y Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por más de 15 años. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Bienvenido. Queremos un poco conocer de los expertos, de alguien como usted como consultor tributario, ¿qué significa esto que se le anunció al país de que Panamá deja de ser un país de paraíso fiscal? ¿Qué significa para la transparencia del manejo tributario, de pagar impuestos, de tener sociedades bien procesadas en Ecuador y no en paraísos fiscales? ¿Qué significa esto, lo de Panamá, abogado? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Leonidas, un gusto estar aquí en este espacio radial, pues encantado de poder compartir todas estas experiencias de los cambios que se han suscitado, pues. Y con relación a su pregunta, sí, bueno, hay un cambio de paradigma con relación al tema Panamá, ¿no? El Panamá que históricamente, desde el año 2007, que se incluyó en la ley de régimen tributario interno, la inclusión de este país, de esta república como paraíso fiscal, pues estamos ya después de más de 18 años que por primera vez se quita este territorio y se lo considera pues una jurisdicción de las normales con relación pues a nuestro país, es decir que Panamá deja de tener ese castigo
esa consideración, ¿no? Ese término de jurisdicción oscura, de jurisdicción de menor imposición, para hacer un régimen normal y que las transacciones que se realicen entre empresas o entre personas del Ecuador hacia Panamá no tengan estas connotaciones negativas que incluye el hecho de ser paraíso fiscal, ¿no? Justamente, que ese es lo que incomodaba a varias personas, ecuatorianos o personas residentes en el país, que tenían inversiones en Panamá o que tenían transacciones con ese país, de tener este castigo. Eso es, digamos, lo que generaría que se excluya del listado de la resolución 52/2015 del Servicio de Rentas Internas a la República de Panamá. Abogado, y eso que se traduce en transparencia en el tema de la tributación, porque mucho se ha hablado de que se constituían empresas fantasmas en Panamá que no tributaban en Ecuador, pero que operaban en Ecuador. ¿Cuánto cambia esto? ¿Va a cambiar en algo? Vamos a decir, ya no van a haber esas empresas fantasmas domiciliadas en Panamá, ahora son empresas que se las puede auditar en Ecuador a través del Servicio de Rentas Internas y viceversa con Panamá. Sí, hay, como le digo, hay un cambio general. Ahora Panamá pasa a ser como cualquiera de los otros países vecinos, por ejemplo, como Perú, como Colombia, como Brasil o como países, digamos, de regímenes tributarios normales, en que ya no tiene esa connotación. Primero porque Panamá es uno de los países que, por su cercanía geográfica, muchas inversiones ecuatorianas a lo largo del tiempo han reposado en ese país, principalmente inversiones financieras e inversiones societarias. Es decir, por ejemplo, muchas personas, muchos empresarios que han tenido dinero fuera del país han depositado en Panamá, ¿ya? Y eso genera porque, claro, una de las situaciones por el cual se levanta esta connotación es porque entre Panamá y el Ecuador se ha suscrito un convenio, un acuerdo de intercambio de información para efectos de quitarlo de esa zona gris. Es decir, una de las razones por el cual Panamá era considerado territorio paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o régimen preferente era porque Panamá no entregaba información directa a la administración tributaria ecuatoriana, ¿ya? Pero con la firma de este acuerdo ya tenemos un convenio o un acuerdo bilateral por el cual Panamá entregaría a través de su administración tributaria información relevante de movimientos financieros, de transacciones económicas entre los dos países para efectos de control, para efectos de que se pueda establecer. ¿Por qué ha sido este asunto? Porque Panamá históricamente ha sido una legislación o ha sido un país cuya legislación mantiene un sigilo extremo de las transacciones que se pueda realizar en ese territorio, tanto a nivel financiero también como a nivel societario. Es decir, si usted quería indagar si una compañía que hacía transacciones con un contribuyente ecuatoriano quería ver quién estaba atrás de esta empresa panameña, no se podía saber porque la administración tributaria panameña no entregaba información. Ahora, pues, si es que ya se ha llegado a suscribir un acuerdo, se entendería que el Servicio de Rentas Internas, que es la administración tributaria ecuatoriana, puede requerir siempre, en el caso de que lo necesite para efectos de su control, quién está atrás de estos movimientos que se hace a través de Panamá. Por supuesto, y abogado, esto que se investigó, por ejemplo, hace muchos años, los papeles de Panamá, todo esto, que se hizo una investigación periodística, ¿qué repercusiones podría tener al actualizarse hoy en día con esta información que se puede ya cruzar entre países? ¿Puede tener alguna repercusión o no? Aquello que en su momento era reservado, que eran temas de sigilo por considerar también a Panamá un paraíso fiscal. Sí, podría tener repercusiones porque ahora se va a saber. Incluso la administración tributaria, el Estado ecuatoriano lo puede utilizar para su beneficio, para saber dónde están ubicadas ciertas inversiones de asuntos empresariales de algunas empresas ecuatorianas, valga la redundancia. Por ejemplo, se puede saber en qué lugar, por ejemplo, en qué banco cierto grupo empresarial ecuatoriano o que está relacionado con el Ecuador ha entregado a un banco panameño.
No, se podría saber y eso generaría ciertas repercusiones por el tema del sigilo. Porque justamente eso, ¿no? El hecho de que se mantenga a extremo un sigilo implica la calificación de paraíso fiscal. Al quitarse eso, pues ya automáticamente se puede saber potencialmente si el SEDI lo lleva a cabo una correcta indagación, una correcta determinación, donde están ciertas inversiones ecuatorianas en ese país o en el sistema financiero de ese país. Y por ejemplo, en cuanto al cruce de información, es decir, con este acuerdo que ya tenemos con Panamá, entre Ecuador y Panamá, significa que vamos a poder tener esa posibilidad de ser más transparente con los registros de empresas ecuatorianas en Panamá para la creación de empresas que justamente tienen intereses económicos, financieros en el país. Aquello significaría que el SRI puede controlar mejor la tributación y obviamente esos recursos que vengan al Estado ecuatoriano, pues no. Claro, y adicionalmente pues se va a beneficiar el Estado y muchos contribuyentes que tienen de alguna manera directa o indirectamente conexión con Panamá. Por ejemplo, las empresas que tienen accionistas domiciliados en Panamá pueden beneficiarse de una reducción de la tarifa de impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Que antes de quitarlo del listado, la tarifa era del 28%. Ahora no, ahora la tarifa queda en la tarifa general del 25%. ¿No? Ese es uno de los beneficios por el cual se beneficiaría las personas que tengan acciones, digamos, de personas que se encuentran en Panamá antes de esta exclusión del listado de paraísos fiscales, ¿no? Hay algunas connotaciones en la ley tributaria, ¿no? En impuesto a la renta, principalmente en impuesto a la renta. El hecho de tener inversiones en paraíso fiscal básicamente venía con un castigo. Por ejemplo, ciertos gastos, ¿no? Que se enviaban a paraísos fiscales, gastos de consultoría, el mismo tema de los dividendos, bueno, asuntos en general tenían un castigo por tener, digamos, conexión con Panamá o estar domiciliados en Panamá, la persona que recibía esos ingresos, recibía esos pagos. Ahora ya no. Ahora el hecho de que se haga con Panamá se somete, pues, como cualquier pago al exterior, ¿no? De cualquier país del mundo, por ejemplo, países de la Unión Europea, países de esta zona, ¿no? Aquí en Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Países que no tienen ningún problema, ¿no? Y yo creo que lo que podría derivar aquí a futuro es que con Panamá se celebre un convenio para evitar la doble imposición internacional entre los dos países, que el Ecuador pues ha suscrito más de 15 convenios, yo diría casi una veintena de convenios con países de diferentes partes del mundo, como por ejemplo el reciente convenio que se suscribió en el mes de enero de este año con el Reino Unido, pues con Panamá también podremos suscribir y así no afectar las inversiones o las transacciones que se haga con ese país. Abogado, un poco también con lo que tiene que ver ya con el tema de la tributación a nivel país, la reforma de las leyes tributarias. ¿Qué significa esto? ¿Nos están dando más garantías para que el Estado también tenga recursos frescos, aunque también se está hablando de la posibilidad de una reforma tributaria que podía llevar adelante el gobierno nacional con estas leyes de urgencia que fueron aprobadas y que obviamente están algunos artículos congelados por parte de la Corte Constitucional? El Ecuador necesita una nueva reforma tributaria, el gobierno necesita más ingresos, pero ¿ese es el camino que debería seguir, abogado Pontón? Mire, yo creo que eso al final puede terminar siendo contraproducente, ¿no? Más bien ahora se están viniendo varias reformas tributarias. La anterior, la última, que todavía, digamos, hasta que salga este proyecto de ley, que como te dice, ciertos artículos están congelados, está el asunto de la rebaja de impuesto a la renta por la dotación de equipos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, ¿no? También tenemos el tema de la remisión tributaria, tenemos el tema de los impuestos únicos para las casas de apuestas deportivas, el hecho de que el año pasado se haya incrementado la tarifa del 15% del IVA, el tema de las autorretenciones para los grandes contribuyentes. Bueno, han sido muchos cambios que ha habido en el tiempo, ¿no? Y eso genera un poco de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, que se estén cambiando las reglas tributarias, las reglas inherentes al impuesto a la renta, al impuesto al valor agregado, en pocos periodos de tiempo, que vengan de manera recurrente, ha generado pues muchas veces que eso sea una sobreestimación de normas
un bombardeo de reformas cada vez más cercanas unas de otras, que eso al final lo convierte el sistema tributario ecuatoriano. ¿Qué es lo que yo propondría? Yo propondría pues un cambio integral, ¿no?, hacia donde se quiera apuntar, y un refuerzo de la administración tributaria para el hecho de recaudar más impuestos. Acordémonos que la recaudación de impuestos del Servicio de Rentas Internas, que es la principal administración tributaria del país, representa más del 60% del presupuesto general del Estado. Estamos recaudando aproximadamente entre 18.000 a 20.000 millones por año, ¿no? Eso es decir, que está quintuplicando la recaudación petrolera o los ingresos petroleros, ¿no? Y es básicamente de eso de lo que vive el Estado. Así que yo apuntaría a eso, reforzar, no dotarle de mayores herramientas tecnológicas, de talento humano, de organización, de logística, la administración tributaria nacional, y al mismo tiempo establecer un cambio integral del régimen tributario, pero hacia normas mucho más claras, simplificando un poco el sistema tributario, que aquí el Ecuador, pues con tanta reforma, se ha hecho cada vez más y más engorroso. ¿Cómo se puede conseguir justamente un sistema tributario más sencillo, más simple para el contribuyente, que es lo óptimo? Porque realmente lo que se busca es eso, también que haya esa cultura de pagar tributos, pero que sea súper más sencillo, que no sea tan complicado para el ciudadano. Bueno, habría que dividir también digamos, por calidad de contribuyente, por los quintiles que ha estado dividido, los contribuyentes grandes, los contribuyentes especiales, las personas naturales solidarias de contabilidad, las no obligadas, los informales. Bueno, todo eso, establecer normas pues un poco más precisas, por ejemplo, en cuanto a la presentación de declaraciones, a la presentación de información adicional a las declaraciones, que son los anexos transaccionales, el tema de tener una facilidad al momento de llenar un formulario, por ejemplo, el formulario de declaración de IVA, porque está, claro, cuando un ciudadano ve o ingresa a la plataforma virtual de Servicio de Rentas Internas y ve un formulario de declaración de impuestos, pues tiene una infinidad de casilleros donde tiene que consignar cada dato pues de manera precisa. Eso se lo podría simplificar bastante, ¿no? Y eso generaría pues un poco de mayor cumplimiento por parte de la población ligada al asunto económico, ¿no?, tanto grandes como pequeños contribuyentes. ¿Cómo podíamos, por ejemplo, un poco también reforzar aquello que significó el incremento del IVA? El gobierno lo anunció obviamente para la lucha contra la inseguridad, contra estos grupos de delincuencia organizada, porque estos recursos iban a servir para trasladar justamente militares. De hecho, hoy se ha retomado el traslado de 400 militares a 4 provincias, Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas, principalmente en Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Santa Rosa, en El Oro, y eso significa que la ciudadanía también espera que esos tributos hayan significado pues lo que pedía el gobierno para hacerle frente a la delincuencia, a la inseguridad. ¿Cómo podemos hacer de que justamente se efectivice esto, que la ciudadanía lo traduzca, lo vea? Porque hemos visto que las muertes violentas se incrementan un día, otro día disminuyen, pero la gente está en zozobra y piensa que los tributos que se incrementaron tal vez no están siendo efectivamente utilizados en la parte de seguridad. ¿Cómo le damos este giro? ¿Cómo lo logramos entender de que ese dinero se está siendo destinado justamente para Fuerzas Armadas y la seguridad? Sí, ya eso es un tema más ya de un tema presupuestario, ya de un tema netamente fiscal, que lo maneja el ministerio de Finanzas y Economía a través del gobierno. Es decir, que como usted dijo una palabra muy importante al inicio de esta entrevista, se necesita de mayor transparencia, se necesita establecer, a ver, cuánto de lo que se recaudó por incremento del IVA en los 9 meses del 2024, o cuánto de los casi 8 meses que han pasado del año 2025 se está destinado para mejorar el asunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto se está destinando de ese incremento de 3% de IVA? Que más o menos en el año va a llegar aproximadamente a $2.000 millones solamente de recaudación de IVA. Es decir que... Solo ese rubro de IVA, nada más, sin contar en otro impuesto. Exactamente, o sea, ese 3% que representa la quinta parte, no, estamos hablando de $400 millones. ¿Cuánto se está destinando a eso? Si no se está derivando o más bien desviando a otro asunto fiscal que no sea el tema de la seguridad. Y eso es lo que necesita la ciudadanía. Se necesita establecer, porque así fue establecido ese incremento del IVA con la ley del 31 de marzo del año 2024,
hacia dónde se está destinando. Se está comprando equipos, armamento, se está destinando más presupuesto para las Fuerzas Armadas, se está destinando más presupuesto para la Policía Nacional. Bueno, eso es lo que se necesita. Entonces, es una especie de rendición de cuentas por parte del gobierno, porque si no, no estaría justificado que se haya incrementado ese 3% de IVA. Abogado, y para finalizar, en cuanto al tema de la transparencia fiscal, de optimizar el tema de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con lo que pasó ya con Panamá, ¿qué otros acuerdos nos hacen falta conseguir? ¿Qué otros países podrían entrar? ¿Algún país africano, asiático, europeo? ¿Por dónde hay recursos que de pronto Ecuador debería investigar si es que hay algún tipo de desvío o justamente una falta de tributación con los llamados paraísos fiscales que todavía quedan en el mundo? Claro, a ver, actualmente se ha estado quitando del listado de paraísos fiscales a ciertos territorios que históricamente se lo han estado. Por ejemplo, Albania fue quitado del listado de paraísos fiscales. Andorra recientemente, no el pasado mes de junio, salió en el registro oficial que sí se quitó de la resolución 52/2017 del listado de paraísos fiscales. Y ahora Panamá. ¿Qué otros países podríamos hacer? Yo creo que las dos maneras de lograrlo es o firmando con uno de estos estados, así como se lo está haciendo con Panamá, de que se suscriba un acuerdo de intercambio de información, ¿no? Es decir, que este estado, porque creo que Panamá viene en un contexto ya a nivel global, ¿no? Es decir, varios países del mundo, incluido Estados Unidos, es decir, la comunidad internacional, le está quitando a Panamá esa categoría de Estado no colaborante, de Estado de legislación opaca en cuanto a la transparencia y la entrega de información, y por lo tanto, poco a poco Panamá está limpiando su nombre, peor aún después del escándalo que pasó 8 años atrás con el tema de los Panama Papers, ¿no? Acuérdense que salió. ¿Te acuerdas el listado de los periodistas internacionales, ¿no? Del consorcio de periodistas internacionales, castigado totalmente Panamá? Pues ha pasado 8 años, ya estamos en el año 2025, casi 9 años, y Panamá un poco a poco ha podido limpiar su nombre con estas acciones ante la comunidad internacional. Tendría que los otros estados también demostrar lo siguiente. Y con otros países, el Ecuador lo que tiene que tener es una apertura mucho más grande para celebrar en el asunto tributario fiscal convenios internacionales para evitar la doble imposición e intercambio de información. Recientemente lo logramos como un gran avance el convenio con el Reino Unido, que no lo teníamos. Ya tenemos convenio con China, por ejemplo, ya tenemos convenio con Rusia, de los países grandes, ¿no? Tenemos ya hace muchos años atrás convenio con Brasil, tenemos años atrás también convenio con Chile, tenemos convenio con México, tenemos convenio con Francia, tenemos convenio con Italia, un convenio muy antiguo de 1980 con Alemania, pero también nos falta abrirnos un poco más. Por ejemplo, no tenemos un convenio con Países Bajos, no tenemos un convenio con los Estados Unidos de América, ¿ya? Nos falta un convenio con India, por ejemplo, un convenio con Indonesia, que son mercados estupendos, porque son mercados muy grandes, de mucha población, donde nosotros no hemos tenido. Y me decía un país africano, bueno, veamos por ejemplo con el país más poblado de África, Nigeria, no tenemos un convenio, que otros países del mundo ya lo están haciendo. Seguramente por la poca conexión que nosotros tenemos con países de esa parte del mundo, África, ¿no? Que casi ni siquiera tenemos noticias de esos países. Más de lo que nos suelen llegar a través de agencias de comunicación internacionales, pero no tenemos casi nada de eso. Entonces, por el lado tributario, por el lado fiscal, creería que serían estas dos fases, ¿no? Ver con cuáles de los estados, ¿no? Normalmente son pequeñas islas, ex colonias británicas, que deberíamos suscribir, así como con Panamá o con Andorra, un intercambio de información para quitarlo del listado de paraísos fiscales, y el otro lado, buscar más países para celebrar convenios internacionales para evitar la doble imposición. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Carlos Pontón Ceballos, consultor tributario, por haber estado con nosotros aquí en el Diálogo Nocturno. Que tenga usted una buena noche. Igualmente, muy buenas noches. Encantado. Gracias, llegamos a la parte final, los esperamos una próxima entrega. Recuerden, mañana a partir de las 6 de la mañana tenemos más con el Diálogo Nocturno. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.